Este es el estudio del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. El Rey revela su poder. Sección primera. El poder de Cristo sobre la enfermedad. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Aunque se trata de un milagro real, también es simbólico, ya que en Isaías se había declarado a la nación de Israel como contaminada con lepra. Por tanto, el leproso representa la condición de la nación justo al momento de la llegada del Mesías. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Por qué querrán ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La lepra era la enfermedad más temida en aquellos días, debido a que no tenía cura. Su origen se atribuía al pecado, y es que su daño era físico, pero paralelo al daño espiritual que causaba el pecado. Examinemos a continuación las similitudes que hay entre la lepra y el pecado. Yace más profundo que la piel, se extiende, contamina, aísla al que la padece de Dios, aísla también al que la padece de otros hombres, y solo puede ser tratada con fuego, lo cual es un tipo de lo que será la tribulación. Cristo tocó al leproso, lo cual lo exponía a ser contaminado. Y sin embargo, el Rey demuestra su poder y su autoridad, no solo al no ser contagiado, sino al brindar al leproso una instantánea curación. Pero también sanó al hombre por medio de su palabra, cuando le dijo: sé limpio. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Aquí tenemos a un gentil, el centurión, que viene a Cristo pidiendo ayuda para otro gentil, su siervo. Recordemos que gentil es la palabra que usaban los judíos para describir a los extranjeros. En Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28, también vemos a una mujer gentil cananea que viene a Cristo pidiendo ayuda para su hija. Y en ambos casos, Cristo otorgó sanidad a distancia, es decir, sanó con el poder de su palabra sin tocar físicamente a las personas. Esto debido a que hasta antes de la resurrección de Cristo, los gentiles estaban todavía alejados espiritualmente de la ciudadanía de Israel. Pero en ambos casos, lo que Cristo honró fue la fe, y por el poder de su palabra, los milagros ocurrieron. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto les digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera,
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Al mencionar Jesús que muchos vendrían del oriente y del occidente, se refiere a los gentiles que creerían en él por su palabra y que llegado el rapto de la iglesia, participarían con Abraham, Isaac y Jacob del reino de los cielos, en tanto que da severas advertencias a los judíos que debido a su incredulidad perderían el reino y se quedarían a la tribulación, descrita como las tinieblas de afuera, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. Evidentemente, Pedro era casado y muy cercano a su suegra, lo cual obviamente lo habría descalificado del celibato que exige la Iglesia Católica para ordenar sus sacerdotes, mucho más para reconocerlo como su sumo pontífice, por lo cual Pedro no pudo ser en realidad el primer papa. Una vez que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ella se levantó y sirvió a Cristo, lo cual es una prueba fehaciente de lo completa que fue su curación y cuán agradecida estaba por lo que él había hecho. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Si te va gustando este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Además recuerda que tu opinión suma, así que no te olvides de comentar. Juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. A continuación, descubriremos por qué Jesús rehuye de la falsa popularidad y alabanza de la gente que lo sigue morbosamente solo para verlo hacer algún milagro sin entregar su vida a él. Jesús se alejó de las engañosas multitudes. ¿Cuán diferente es su accionar al de algunas celebridades cristianas de hoy día que gustan de la fama y la popularidad de gente curiosa que no termina por entregar verdaderamente su vida a Dios? Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Por orden de Jesús, Jesús y sus discípulos iban con rumbo a su barca, rehuyendo de la multitud con la intención de pasar al otro lado a un lugar más solitario. Y viene este escriba proponiéndole ser su discípulo. Jesús le habla con sinceridad acerca del costo de ser su discípulo. Le explica que a diferencia de los animalitos del campo que tienen su lugar fijo y seguro en donde vivir, lo mismo que las aves del cielo, los que desean seguirle no deben pretender fama, popularidad, influencia, riquezas ni comodidades, sino estar dispuestos a vivir como sea y donde se requiera por el bien de la obra. No sabemos si el hombre persistió en su intención de ser discípulo de Cristo o si desistió. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El costo de ser discípulo de Cristo es muy alto. La propuesta de este discípulo parece lícita, responsable y digna de un discípulo de Cristo. Propone cuidar de su padre hasta que éste fallezca y entonces sí consagrar su vida a Cristo. Pero la respuesta de Cristo es tajante.
Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme tú. Ser discípulos de Cristo en tales términos resulta imposible para muchos. Es así porque es algo exclusivo de los que tienen el llamado de Dios para ello y no solamente simpatía. Muchos, como este joven, dicen: no más que terminen de estudiar mis hijos, o que termine de pagar la casa, o que me jubilen, y entonces sí me consagro al ministerio. Y Cristo señala que ser su discípulo es solo para los que tienen el llamado de Dios para ello, los cuales lo dejan todo en manos de Dios y siguen a Cristo. Sección segunda. El poder de Cristo sobre las fuerzas de la naturaleza. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? El hecho que los discípulos, siendo algunos de ellos pescadores experimentados, vinieran a Jesús aterrorizados por las descomunales fuerzas de aquella tormenta, nos hace pensar que la misma era de origen satánico. Se trata de un ataque de Satanás para destruir a Cristo. Lo que es notable es la tremenda paz que Cristo mostró, siendo capaz de dormir en medio de tan peligrosa tempestad. Y de nuevo, por su palabra, Él toma autoridad sobre el viento y el mar y los controla de tal forma que ocurre una calma inmediata. Pasaron de lo que era una tempestad tan grande a una grande bonanza. Y esto debido a la autoridad y el poder del gran Rey Salvador. Cuán agradecidos debemos estar porque Cristo calma las tormentas de nuestra vida. Sección tercera. El poder de Cristo sobre Satanás. Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Tal y como ocurrió al principio de este capítulo, que el leproso simbolizaba la condición de la nación de Israel, los 2 endemoniados gadarenos en esta sección representan la condición de las naciones gentiles, es decir, los que no son judíos y no tienen a Cristo. Dichos endemoniados vivían físicamente en los sepulcros y estaban poseídos y gobernados por demonios. Y algo muy parecido ocurre con los que no tienen a Cristo en este mundo, que están muertos espiritualmente en sus pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos a merced de Satanás. Los demonios que estaban en los gadarenos manifestaron cierto temor a que Cristo los atormentase antes de tiempo, lo cual indica que los demonios saben que hay un juicio futuro para Satanás y sus ejércitos del que no podrán escapar, y rogaron a Cristo que los dejara entrar en los cerdos, los cuales representan a las naciones que no son judíos, un tipo de la humanidad sin Cristo.
Un detalle que es preponderante enfatizar es que los demonios obedecen la palabra de Dios. Jesús les dijo, vayan, y esta única palabra bastó para que fueran expulsados de aquellos hombres. Los cerdos perecieron debido a que Satanás es homicida. Y es una clara prueba que Satanás quiere conducir a todos los humanos que les sea posible a vivir vidas sin Cristo y a una eternidad en el infierno. Y esto mismo es lo que los demonios hubieran hecho con aquellos hombres si Cristo no hubiera intervenido para liberarlos. El hecho de que los moradores de la ciudad vinieran con Jesús a pedirle que por favor se fuera de sus contornos es una prueba de que este mundo está bajo el maligno. El apóstol Pablo describe muy atingentemente la redención de los creyentes gentiles por la gracia de Dios por medio de la fe. Primera carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.